Bueno, hoy terminamos esta carta. Recordemos que la carta a los filipenses es una carta que escribió Pablo a los cristianos de la ciudad de Filipos. Él fundó esta iglesia en su segundo viaje y es una iglesia que él le tiene especial cariño y la pone de ejemplo en sus otras cartas, siempre como una iglesia muy activa, muy comprometida con el Evangelio y con un corazón muy generoso. Hoy vamos a terminar y la lectura es Filipenses del 10 al 23. Vamos a leerlo. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, y de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Perdón. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, a modo de situarnos en este pasaje y antes de empezar, como hemos leído en la despedida, Pablo está en la cárcel, está en Roma y además de esto que le dice que es lo que vamos a analizar, les da los saludos de la iglesia, de la gente de ahí. Entonces habla de la gente en general y de los sirvientes de la casa real. Y antes de seguir y ver los temas que vamos a ver, me gustaría que me acompañaran en oración para poner este tiempito en las manos del Señor. Querido Dios, te damos muchas gracias del día que nos das, de la posibilidad de acercarnos, Señor, como pueblo tuyo, delante tuyo, a adorarte. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que es compartir tu palabra, pero también te pido que me ayudes, que me des palabras claras, Señor, que sea tu voz y tu mensaje el que se escuche en esta mañana y que los que estamos aquí tengamos un corazón atento y humilde para escucharte, para aprender o para corregirnos. Te damos gracias por todo, Padre, en tu nombre, amén. Bueno. En esta porción de la carta, Pablo hace una especie de resumen de los temas principales que él toca a lo largo de todo el escrito, pero como hace él que parece que va tejiendo, cuando se repite igual enseña algo nuevo, nos da un poquito más. Vamos a ver 4 temas: la misión, la gloria, el gozo y el poder. En misión, vamos a hablar de misión de la iglesia. Pablo era un misionero, es el misionero. Y entonces siempre tiene como ese peso en su corazón de compartir ese deseo de evangelizar a los demás. Y él habla de su iglesia amada de Filipos y nos da 3 características. Habla de predisposición, de valentía y de generosidad. Versículo 10 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Acá habla de solícitos y nuestro diccionario dice que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Atención y amabilidad lo entendemos mejor, pero diligente dice que es la persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o una tarea. Así que acá estamos viendo que los filipenses no solamente cuando les pidieron ayuda la brindaron o dieron lo que podían, cuando podían.
vemos que ellos estaban esperando. Ellos estaban ansiosos por ayudar, por colaborar con Pablo y querían hacerlo bien, de la mejor manera. Eran atentos. Así que este es el primer punto de la iglesia misionera, predisposición. El segundo punto, voy a mover esto porque me parece que se escucha cada vez que toco. Ahí está. El segundo punto es valentía. Versículo 14 dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Acá Pablo le está escribiendo a una iglesia que, aunque él fundó, ya es más madura, se le ha ido dando consejos, se ordenó a gente, quedaron personas que compartían. Pero él les está hablando de cuando ellos apenas empezaron. La iglesia de Filipos es la primera que él encuentra de Macedonia. Cuando él empieza su segundo viaje, subía desde Israel, y la idea que ellos tenían era ir hacia Asia, ir hacia el este. Pero el Señor una y otra vez le interrumpía ese deseo y le decía no, al oeste. Y seguían un poquito y otra vez los desviaba, y otra vez los desviaba. Y en una de las visiones de Pablo se le aparece el varón macedonio y le pide ayuda, le dice que vaya a predicar a Macedonia. Entonces, cuando él entra a la ciudad de Macedonia, bueno, al país de Macedonia en aquella época, se encuentra esta primera ciudad que es Filipos. Entonces él sabía que era deseo del Señor y quizá por eso también sea tan especial para Pablo. La cuestión es que en esta ciudad es donde Pablo y Silas estuvieron presos, donde fueron azotados, donde ellos cantaron en la cárcel que hubo un terremoto, que el carcelero pensó que iban a morir porque los presos iban a escapar, pero ellos se quedaron y terminó convirtiéndose. Es una historia muy conmovedora. En Filipos no había suficientes judíos, así que no había sinagoga, y Lidia prestó su casa. Fue una iglesia o una ciudad que lo acogió muy bien, pero que vio cosas muy duras de lo que era ser creyente cuando todavía eran creyentes muy tiernitos. Sin embargo, no se asustaron. Cuando salen de esta ciudad de Filipos, perseguidos y después de la cárcel, en Hechos, donde se nos explica este relato, dice que después de salir de la cárcel, donde habían sido azotados, donde habían estado mal, aunque se convirtió el carcelero, habían corrido mucho peligro, dice que, los consolaron y se marcharon. O sea que ni siquiera tuvieron tiempo de tranquilizarse. Los filipenses quedaron muy revolucionados. Salen de Filipo, van a Tesalónica, siguen su viaje, siguen siendo perseguidos y es cuando Pablo se separa del resto como para despistar a los que les persiguen y se va a Grecia. Y los filipenses, en vez de asustarse, de esconderse o de echar para atrás en la decisión que habían tenido, dice que les ayudaron. Dice que fueron los únicos. Así que vemos el valor de estos creyentes que no tenían a lo mejor mucho conocimiento, pero tenían en su corazón claro, hasta donde conocían, fueron consecuentes. El siguiente punto es la generosidad. Una iglesia, hemos dicho, misionera, es predispuesta, valiente y generosa. En el 16 sigue diciendo, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hemos dicho que fue la siguiente ciudad que visitaron. Tanto Filipos como Tesalónica estaban en la costa del mar Egeo, una parte del mar Mediterráneo, y por donde pasaba la vía romana. Así que era la autopista de la época, era la zona comercial donde había gente de dinero, venida de todas partes, y como estaban cerca sabían de esa situación de dinero. Dentro de la iglesia sabemos que en ambas hay tanto gente rica como gente pobre, pero en general era un lugar de oportunidades. Así que los filipenses podrían haber dicho, bueno, ya están en la siguiente congregación, que se hagan cargo ellos. Pero no, incluso a Tesalónica, una ciudad rica con un puerto más grande, ellos colaboran. Y a veces damos por supuesto
que otra iglesia, que otro grupo se va a hacer cargo. Pero ¿qué dice? Que ellos solos fueron los que ayudaron. Así que vemos que la iglesia, aparte de ser predispuesta, valiente y generosa en este momento, hizo un trabajo, un servicio que nadie más hizo. El segundo punto, dijimos que era gloria. ¿La gloria de quién? Bueno, la gloria de Dios. 17 y 20 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes del saludo final, así es como termina esta carta. Vemos que Pablo acá tiene mucho cuidado al hablar de dinero. Desde los orígenes de nuestra iglesia, hablar de dinero en la congregación puede ser complicado. Así que él tiene mucho cuidado y dice, no busco dádivas, o sea, no busco que me den más con lo que estoy diciendo. Tengo de sobra, estoy lleno, como cuando te dan de comer, te invitan a una casa y dices, no puedo más. Lo que les está diciendo es que él lo que quiere es dar testimonio de la obra de esta gente como grupo, como congregación. Es para que lo sepan otros, los emulen, pero también sean reconocidos y también sean recompensados. Y los compara, su ofrenda es económica. Podemos pensar que quizá le mandaran ropa, que le mandaran alimento, algún tipo de medicación, pero eran cosas materiales. Sin embargo, Pablo acá compara la ofrenda de la iglesia con Cristo, con nuestro Señor, porque dice olor fragante. Y en Efesios 5:2, también Pablo, escribiéndole a otra congregación, le dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios conocía el corazón de Jesús y sabía que su sacrificio había sido totalmente sincero. Dice también sacrificio acepto. En el Antiguo Testamento nos encontramos un montón de veces que el Señor no acepta los sacrificios de su pueblo. Que una y otra vez les dice que no son suficientes, que sus corazones no están dispuestos, que no se han arrepentido genuinamente. También les llama sepulcros blanqueados. Muchas veces el Señor nos habla de ofrendas, sacrificios, compromisos que podemos adquirir con Él y que para Él no sirven. Sin embargo, acá, algo que parece tan superficial como es lo económico, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo compara al olor fragante y al sacrificio acepto que Dios recibió, o a las oraciones de los santos en los que nos habla Juan en el Apocalipsis. Cosas que agradan al corazón de Dios. Y por eso esas ofrendas son agradables, porque son sinceras. Pero aparte del agradecimiento de Dios, aparte de la complacencia de Dios, ¿qué más reciben los filipenses? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Así que Pablo acá nos está hablando de que los filipenses, por haber sido generosos, tienen garantizada una vida plena, una vida de victoria, de gozo en el Señor. Teología de la prosperidad. Sin embargo, en la Biblia nos encontramos que también vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos. Entonces, ¿cuál es la parte que está bien? ¿Pablo está contradiciendo el resto de la Biblia? No. El texto sigue y que dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En gloria en Cristo Jesús.
Pablo acá a una iglesia comprometida, que pone dinero, que en su inicio no tuvo miedo, que entiende lo que es el Evangelio, se lo vuelve a explicar y se lo vuelve a recordar. Nosotros la promesa más grande que tenemos es la salvación. Nosotros la promesa más grande que tenemos es la vida eterna. No tenemos garantizada una buena vida acá, no tenemos garantizada la salud, el dinero, la felicidad, pero tenemos garantizada la vida eterna. Sin embargo, sí que tenemos muchas cosas. Yo había hecho una lista propia y justo hace un par de días, de las cosas que te mandan por WhatsApp y esto, me mandó un contacto, un dibujo muy bonito y ponía 6 pruebas de que eres afortunado. No es creyente. Duermes bajo techo. Tienes quien sepa preocuparse por ti. Tienes comida en la mesa. Puedes ver, puedes oír, puedes sentir. Tienes agua cerca. Y hoy has abierto los ojos porque estás vivo. Cuando nosotros leemos, estudiamos o compartimos esto de que en nuestra vida no tenemos nada garantizado, enseguida nos sentimos súper mártires, soy cristiano y voy a sufrir, pero en realidad tenemos muchísimas cosas que no disfrutamos por no darnos cuenta, pero que no agradecemos. Y es más grave no agradecerlo que no disfrutarlo. Después tenemos las promesas de las que está hablando Pablo, que es más difícil de pensar porque la misma Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que a los filipenses les está diciendo que aparte de la vida eterna van a recibir este tipo de cosas que no podemos imaginar qué son. Y nosotros aparte acá, en este tiempo en la tierra, tenemos muchísimo por lo que agradecer y sentirnos contentos. El siguiente tema que dijimos que la carta tenía, hemos visto la misión, la gloria y tenemos también el gozo. Vamos a volver al versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Hemos visto que Pablo les agradeció, habló con cuidado del dinero, les dijo que estaba lleno, que tenía de sobra, que no le hacía falta nada más. Habla del reconocimiento del Señor y no solo reconoció a la congregación delante de la congregación y delante del Señor, sino que literalmente Pablo estuvo eternamente agradecido a los filipenses, porque nos ha llegado hasta hoy esa historia y sigue siendo un ejemplo y una inspiración para las congregaciones. Y va a seguir, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es la Biblia. Así que hasta ese punto a veces es tan importante algo como una ofrenda, pero cuando es un sacrificio del corazón, ¿no? Sin embargo, Pablo acá, aunque está muy agradecido por todo esto, dice que se goza en el Señor. Agradece a los filipenses, se conmueve por su generosidad, pero se goza en el Señor. Y es porque Pablo reconoce que la iglesia de los filipenses, es un instrumento en las manos de Dios igual que Él. Son tan misioneros como Él. Él corre por los caminos, pero ellos son parte de la posibilidad de hacerlo. Al menos en sus corazones. Ha habido momentos en los que Pablo no le ha hecho falta. Sabemos que hubo momentos en los que Pablo trabajó. Pero el corazón de los filipenses estuvo con él en los caminos, estuvo con él en las prisiones, y por eso también les habla de haber compartido con él el sufrimiento. Yo no soy. Pensaba que era el mío. Y vamos a ver el último punto. No sé si he corrido porque desde que no tenemos reloj, no tengo ni idea de por dónde voy. ¿Qué hora es? 1:30 y 20. Bueno, vamos allá. El último punto es el poder de Cristo. Y vamos a volver al versículo 11. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo creo que es uno de los más conocidos, de los más usados. Para mí es mi preferido. Es el más preferido entre todos mis preferidos. Hace 7 años, muchos saben que yo vine de vacaciones y al final decidí quedarme y mi vida pasó por unos cambios muy grandes en muy corto tiempo. Así que cuando decidí quedarme, me hice un cartel muy grande de tela en el que invertí mucho tiempo con este versículo y lo tuve durante varios años en la pared de mi habitación. Así que lo tenía ahí cuando me levantaba y cuando me acostaba era lo último que veía porque eran las letras de este tamaño. Y pasé por momentos complicados, así que lo leía y lo leía y lo leía. Y otro versículo u otra porción que también es muy especial para mí es Habacuc 3, del 17 al 19, que es una poesía, pero que también tiene mucha verdad de aquella época. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Acá lo que está describiendo Habacuc es una situación desastrosa para cualquier país. Está hablando de hambre, está hablando de muerte, está hablando de sequía, está hablando de cosas tan terribles como las que estamos viendo, por ejemplo, que pasan en Australia. Yo personalmente cambio de cadena porque me hace mal. Estamos hablando de eso, de desastre natural que afecta al ser humano. Sin embargo, dice que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pablo, en esta carta a los filipenses, nos está diciendo algo igual, con distintas palabras, pero nos está hablando de algo muy parecido. Nos está hablando de confiar y permanecer a pesar de. Conocemos la vida de Pablo. En el momento en el que se convirtió, empezó a ser perseguido. En el momento mismo que conoció al Señor, sufrió una caída, quedó como ciego. Después estuvo en la cárcel varias veces, fue torturado varias veces, siempre con un estado de ánimo. Yo supongo que a pesar de estar con el Señor también sentía pesar y malestar, vivía discutiendo con lo que era su pueblo, aquello donde se había criado. Pero es que incluso antes, porque Pablo, cuando era Saulo, también estaba mal, tenía un corazón lleno de odio y de ira. Toda la vida de Pablo fue tremenda. Pero Pablo nos habla de lo mismo. Incluso ni siquiera sabemos cómo murió y sabemos que aparte de todos estos sufrimientos, él habla de su aguijón en la carne en 2 Corintios. No sabemos qué es y muchos suponemos que puede ser una afección de los ojos, pero no simplemente quedaría ciego o lo que fuera, porque habla de un aguijón, habla de un dolor permanente. Yo no sé si alguna vez les ha picado una abeja o una avispa, pero es horrible. Imagínense eso durante toda la vida. O sea que él habla de un dolor que realmente le molesta. Y dice que rogó 3 veces al Señor para que se lo quitara. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, ¿cómo sigue? Exacto. Pablo no lo aprendió en teoría, Pablo no lo aprendió estudiando, Pablo lo aprendió viviéndolo. Y como Habacuc nos dice, pero a pesar de eso, yo me apoyo en él. Y su historia, aparte de conmovernos, hace que el ejemplo de Pablo tenga peso, porque es coherente, ha sido consecuente. Cuando era malo, era malísimo. Y cuando ha sido bueno, es uno de los ejemplos principales de nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Pablo no fue un hombre extraordinario. Pablo ha sido un hombre normal, igual que nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo extraordinario de Pablo no es Pablo, es Cristo.
Así que eso mismo que ha sido extraordinario en la vida de Pablo y ha hecho extraordinaria la vida de Pablo y no a Pablo, puede hacer extraordinaria nuestras vidas también. Podemos ser mejores, podemos ser peores, podemos tener unas vidas más o menos cómodas, tranquilas, incluso felices. Pero sin Cristo nuestra vida no es extraordinaria. Sin Cristo nuestra vida ni siquiera tiene contenido. Es una vida vacía, es una vida sin sentido, sin propósito y sin futuro. Cristo le da sentido porque Cristo nos creó. Él es nuestro modelo a seguir, así que nuestro propósito sería parecernos tanto que no tuviéramos que decir soy cristiana, soy cristiano. Tendría que notarse, tendría que verse en nuestras prioridades, en nuestras palabras, en nuestras actuaciones, en nuestros deseos, en nuestras preocupaciones. Y que dijeran, tú eres diferente. O incluso fuéramos tantos que dijeran, tú eres cristiano y nos conocieran. Ese debería ser nuestro propósito. Y lo más importante, hemos dicho que Cristo es nuestro futuro. Antes hemos hablado de la vida eterna que Él nos prometió, pero sabemos que Él vino a la tierra como Jesús, Él murió, resucitó y ha prometido que volverá a buscarnos. Ese es nuestro futuro, eso es a lo que debemos agarrarnos, esa certeza en la vida de Pablo es la que hizo de su vida una vida extraordinaria y una vida consecuente. Nosotros como cristianos podemos tratar de tener ese tipo de vida extraordinaria si aprendemos a buscar nuestro gozo en la seguridad del Señor y si aprendemos a buscar la fuerza también en Cristo. Y como inconversos es empezar el camino solo un poquito más atrás, es entregarle el corazón al Señor y después seguir este proceso de crecimiento y de acercamiento y de buscarle. Me gustaría terminar recordando lo que hemos visto, que la misión es para Él. Los filipenses ayudaron a Pablo, pero el servicio era al Señor. La gloria viene de Él. Podemos hacer cosas más importantes, más públicas, que sean reconocidas, más trascendentes en el tiempo, pero la gloria viene de Dios. Y el gozo está con Él, con estar a su lado, no con las cosas que podamos tener, no con el tipo de vida que podamos vivir. Y el poder, hoy también lo hemos cantado, está en Él. Está en Él. Nosotros nos acercamos y Él, como nuestro faro, comparte esa luz, también comparte el poder. Así que me gustaría terminar hoy, más que con un llamado al pensamiento, que nos quedáramos con unas palabras del mismo Señor Jesús y varios consejos que Pablo nos da a lo largo de esta carta. El Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y los consejos que recibimos son, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estemos siempre gozosos. Regocijémonos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijémonos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bueno, no sé si las chicas van a despedir el culto. ¿Lo hago yo? Bueno, oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor, como familia, como pueblo. Te damos gracias porque tu palabra es viva, Señor, y todas las veces que nos acerquemos a ella encontramos consejos, consuelo, amor y esperanza, una y otra vez renovados, Señor.
Te damos gracias por cada uno de los ejemplos que ya nos has dejado en ella para que podamos acercarnos cada vez a tu voluntad, Señor, y a tu corazón y a esos planes que tienes para nosotros. Te damos gracias por nuestra iglesia, Señor, porque a pesar de todos nuestros fallos como individuos, todos nuestros fallos como grupo, Señor, poco a poco crecemos, Señor. Tenemos la obra de Santa Coloma, tenemos tantos chicos y no tan chicos interesados en tus misiones, Señor, en compartirte y llevar tu amor al resto del mundo. Te pedimos que contagies al resto de nosotros con ese deseo, Señor, de ayudar y de acercarte a ti y a los demás, Señor. Te pedimos que nos ayudes a buscar en ti el consejo, Señor, el consuelo, pero también la paz que nos has prometido. Y te damos gracias, Señor, porque la promesa de Cristo sabemos que es verdadera, sabemos que la tenemos, Señor, pero ayúdanos a ser conscientes de ello, a vivir esperanzados, Señor, a vivir mirándote a ti y a vivir anhelando ese día en el que estemos todos juntos contigo. Te damos gracias por todo. En tu nombre, amén.